Continuamos con más información. Esta vez en nuestra sección de entrevistas nos acompaña el agrónomo Alexis Comar desde París, Francia. Él nos va a hablar sobre el desarrollo del sistema de medición de las plantas en el campo. Bienvenido. Para comenzar, entendemos que este proyecto toma muestras del suelo y además ve el cultivo. ¿Nos podría explicar un poco más sobre este proceso? Eso funciona para todos los cultivos. Tenemos ejemplo en trigo, también en betravia para azúcar. Y está para hacer medidas. Entonces, una foto tiene también sensor multispectral. Información sobre el sol que viene en la cultiva y también con el suelo, entonces la cantidad de humedad que hay en el suelo. Una vez realizada toda esa recolección de datos, ¿a dónde se envía? Toda esta información va en el cloud de Bosch y de esta forma puede estar procesado para dar una información agronómica. Y después hacemos mucho data fusion con satélites o con otros sensores en tractores o cosas así. Ahora bien, el pequeño o mediano productor ¿tienen la posibilidad de adquirir estos sensores y medir sus campos por su propia cuenta? Este sensor es hecho para Bosch y el business model es B2B, business to business. Entonces son las cooperativas de los agricultores que van a comprarlos en gran batch y es su estrategia para darla a pequeños o grandes agricultores. Pero el business model es B2B porque hay valores en esta información en toda la cadena de producción del agricultor, pero también para los gentes que venden las semillas o los agroquímicos a los sensores y también para las industrias que van a transformar la producción. Entonces tenemos clientes como Bonduelle que hace la transformación o como grupos de semillas como Biogema o otros. Interesante información la que nos acaba de dar. Ahora, ¿cómo funciona este proceso de medición? Eso es canola, es de esta forma que pongo el sistema y usted va a tomar uno o dos en el campo que hace entre 20 y 100 hectáreas. La forma de ponerlo depende de las informaciones satélites que va a darnos las informaciones sobre la heterogeneidad del suelo. ¿Okay? Y hay un picado que se va a entrar en 50 centímetros en el suelo, nada más, es suficiente para eso. Señor Comar, ¿eso quiere decir que se puede saber cómo va la fotosíntesis de la planta? Sí, exactamente. Entonces, hay muchos use cases. Todos los use cases en todos los cultivos puede estar... podemos solucionar todos los problemas en el cultivo, por ejemplo, para detectar enfermedades, pero también para todo lo que es nutrivo de nitrógeno y por eso la cantidad de clorofila es muy importante, mucho importante, bien importante. ¿Cualquier agricultor podría adquirir este dispositivo? Pero en 2020, un agricultor con sus cooperativas en Sudamérica puede comprar este field sensor. ¿Y en Francia desde cuándo estará disponible? Hoy solo tenemos contacto con grandes empresas como cooperativa para la cantidad de nitrógeno en el trigo o con agroindustrias como que haces maíz
en internet y todo eso, y los contratos son secretos, pero no van a estar bien claros por el agricultor en 2020. Ya para finalizar, ¿nos podría explicar cómo se mide la agricultura digital? La agricultura digital y el futuro digital de la agricultura se basa por medidas a todos los niveles, con el satélite, con sensores en los tractores, pero también con sensores en el campo para medidas cada minuto para saber cuándo hacer una actividad en su campo. Y eso, los satélites no responden a eso, los tractores no responden a eso, es ese tipo de tecnología que responden. Entonces es una parte de la revolución digital que ahora está empezando en la agricultura. Con esta interesante información agradecemos al agrónomo Alexis Comar, quien nos habló sobre el desarrollo de sistemas de medición de las plantas en el campo. Hacemos una nueva pausa. Les recuerdo que si desean realizar algún aporte para este espacio del noticiero, pueden hacerlo al siguiente correo: prensa@agrotendencia.tv. Ya venimos. Reserva Boliviana busca convertirse en nuevo Parque Jurásico.